Antonio Nelly, qué gusto me da recibirte en este programa, en estos diálogos sin balón, platicar contigo. Bienvenido. Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor ser parte de estas personas con las que tú estás platicando en este espacio tan importante. Te lo agradezco de veras, Toño. Quisiera empezar por preguntarte, Toño, ¿qué deporte practicaste de niño? ¿En qué etapa? ¿Cuándo? ¿Cómo te fuiste aficionando a la práctica de determinado deporte? Pues sí, mira, yo creo que como la mayoría de los niños, y más en este país, pues aficionado al fútbol, jugador de fútbol, pero pues jugador ahí de los tiempos en los que todavía se jugaba en la calle, que todavía podías poner dos piedras ahí afuera de tu casa en la calle y pues parabas un momento cuando pasaba un carro y seguías jugando, ¿no? Hoy ya esto se ve cada vez menos, pero yo así empecé en los recreos, en el colegio. Nunca tuve un buen nivel como para aspirar a más. Me divertía mucho, me apasionaba mucho, me lo tomaba muy en serio a mi nivel, pero pues nunca en alta competencia, digámoslo así. O sea, nunca estuve ni en la selección del colegio ni ese tipo de cosas, pero pues sí jugaba fútbol todos los días. Cuando dices en la calle, ¿a qué calles te refieres? ¿Qué colonia? ¿En qué ciudad? Más o menos ubícame. Yo, mira, tú como sabes, soy uruguayo de nacimiento, pero vivo en Monterrey específicamente desde los 6 años, o sea, hace 47 años que vivo aquí. Entonces, sí, finalmente soy regiomontano por adopción. Y yo viví toda la buena parte de mi niñez en el sur de la ciudad, en la colonia Country, en una calle que se llama Cometas. Claro, teníamos avenida, es de exacto, de las avenidas importantes en la colonia Country. Bueno, yo vivía ahí cerca, sí. Teníamos la fortuna de que era una calle, o sea, eran dos calles realmente, con un pequeño camellón en el centro para dividir los dos sentidos de circulación. Sí. Entonces, en los partidos, pues jugábamos a lo ancho, aunque estaba medio curioso porque pues la portería quedaba de un lado, no la podías poner en medio porque estaba el camelloncito, la ponías de un lado, pero luego tenías que a veces hasta te acompañabas con el camellón, ¿no? Ibas haciendo la jugada, la rebotabas en el camellón y seguías ahí recibiendo la jugada de pared. Entonces, ahí fue donde pues donde soñaba. Fíjate, nunca soñé con ser jugador, o sea, nunca soñé con dedicarme a ser jugador profesional, pero ahí soñaba o me autonarraba mis partidos. Pero ahí hablas del Parque de las Estrellas, o cerca del Parque de las Estrellas en el Country. No, el Parque Estrellas estaba lejos. Estábamos cerca de un parque que Conchita. Se llama el Parque Conchita. De la Conchita, el otro parque. A una cuadra, exactamente, que era un parque. Pero ¿por qué de un lado y otro? El mismo Parque de la Conchita servía para poner una canchita de fútbol, ¿no? Ahí adentro del parque. Adentro no era tanto porque el espacio estaba muy reducido, porque había muchos árboles. Muchos árboles, en medio había muchos árboles. Sí. Acá en la avenida Cometas tenía, te digo, los dos sentidos de circulación y un pequeño camellón divisorio de los dos sentidos. Entonces, pues jugábamos en cancha más grande cuando jugábamos ahí. Sí íbamos de repente al Parque Estrellas cuando se armaban las retas con los amigos de otra cuadra o de otra zona ahí de la misma colonia. Y se daban ahí los duelos, pero el día con día, ahí era cancha de fútbol. Cuando era temporada de béisbol, pues no tengo que jugábamos béisbol, pero con un bate y una pelota algo hacíamos ahí en la calle, o jugábamos a pichadas, ¿no? Alguien se ponía de catcher y el otro nada más de pitcher y afinabas un poco la puntería. Yo recuerdo que en el fútbol, Roberto, a mí me gustaba mucho una modalidad que implementamos, es así en la cochera de la casa, que teníamos pues 2 tubos o 2 postes que sostenían el techo, que eran incluso metálicos, no eran de cemento, metálicos, y jugábamos, pero para que el gol contara, en ese gol para, que es 1 contra 1, el balón tenía que pegar en el poste y entrar. Si entraba directo, no contaba. Entonces... había que anotar pegándole al poste y hacia adentro, no que te la rebotara. Arriba poníamos una cuerda como travesaño, y si le tenías más suerte y le pegabas al travesaño, pero nos divertíamos mucho así. Y la verdad te iba a decir, una de las cualidades, si puedo presumir alguna, que tenía en mi pésimo fútbol que jugaba, era el toque de balón. O sea, yo soy zurdo y tenía buen toque de balón. Era fino para tocar la pelota, pero era para lo único que era fino, para lo demás no. O sea, si tocabas bien el balón, eso es fundamental. ¿A qué te refieres cuando dices que en lo demás no? El dominio del propio cuerpo, la coordinación, flexibilidad, fuerza, resistencia.
En todo eso no, era pegarle bien a la pelota, más bien tocarla bien, pasarla tocarla bien. Y aparte tenía uno de los defectos más grandes que puede tener un jugador, era bien sacatón para las entradas. Entonces, ahí marchaba porque cuando medio me querían meter a un equipo así ya más competitivo, no, los gritos del entrenador eran tremendos porque a la hora del trancazo yo corría para el lado contrario. ¿Y sacatón por qué? Porque te sentías frágil, o sea, físicamente te sentías más frágil que los demás en Pues, general. sí, yo creo que sí, pero yo creo que era más un tema de carácter. Nunca he sido de mucha confrontación, ni física, ni de otro tipo. Entonces yo creo que era más que nada parte de una personalidad de yo no quiero broncas. Entonces, pues en los partidos yo cascareaba, échame la bola, yo me cargo, pero ya en el cuerpo a cuerpo, cara a cara, como diría el doctor Morales, ahí sí no. Pero es algo que te gustaba, o sea, esas cascaritas las disfrutabas, es algo que te gustaba hacer, no que jugaras porque no te quedara de otro con el grupo de No, amigos, no, no, te no. gustaba, lo Me disfrutabas. apasionaba muchísimo. Estaba esperando que llegara el recreo. En el recreo teníamos un torneo durante toda la primaria y la secundaria. Torneo y había el partido más esperado de todo, el partido contra el equipo de los maestros, porque se hacía un rol y jugabas contra los de los otros grupos, pero había un día que te tocaba enfrentar a los maestros y los maestros eran más apasionados y picados que nosotros. Entonces, estábamos esperando todos que llegara la hora del recreo o los sábados que había un torneo sabatino, pero eran pues recreativos, o sea, no eran selecciones, no era un alto nivel de competencia, jugábamos todos, desde el que se sentaba de repente a hacer una montañita con la tierrita, ¿verdad? Todos, o sea, ahí caíamos todos, pero yo sí me divertía mucho y me apasionaba y celebraba los goles como si los hubiera metido en la cancha del Azteca y me enojaba cuando perdíamos, o sea, sí lo vivía con mucha pasión, pero no a un nivel de competencia, ¿no? Ahí estás hablando del Regiomontano Country, Regiomontano, como te decías, ahí estudié la primaria y la secundaria. entonces te tocaba en las competencias deportivas ser azul o ser dorado o no. Y claro, las competencias de azules contra dorados, Azules que contra ahí dorados, que eran era A contra B. exactamente antes de que hubiera el C, porque luego ya no me acuerdo cuando salió el C, eran los rojos, cuando ampliaron los grupos a B y C, que fueron creciendo los niveles, eran azules, dorados y rojos, los C eran los rojos. Mira, que no, lo estoy aprendiendo ahorita. Yo estudié en ese colegio y me quedé en lo de hace 55, 60 años. Era A y B nada más, azules y dorados. Entre los maestros seguramente piensas en Pedro de Isla, ¿no? Porque sé que lo conoces, Sí, que claro. fue para mí el maestro que con más cariño recuerdo de aquella época. No, y era de los más apasionados, así como lo eran y lo es en la vida, lo era para jugar. El profesor Raúl de la Fuente, que en paz descanse, Claro. También, olvídate. De matemáticas, no, sí. Y se enojaba y era donde medio te podías poner al parejo porque pues era un partido de fútbol, ¿no? Entonces, pero se enojaba y pobre del que le tocaba arbitrar ese partido porque se metía en un verdadero dilema. Y entonces, hablas de los partidos al recreo o medio cascaritas, alumnos contra maestros, pero también llegaste a jugar en el club deportivo, o sea, el equipo de tu salón de los sábados. Sí, ese no era, el club deportivo se armaba por grados, era primero, segundo y tercero de primaria era una categoría, cuarto, quinto y sexto era otra. Llegábamos todos el día en que se armaban los equipos, se sorteaba y tú como capitán o el que fuera el capitán empezaba a elegir y tenía que elegir balanceado de los diversos grados de segundo, o sea, de tercero, segundo, primero, sexto, quinto y cuarto, y armabas tu equipo. Yo ahí jugué varias veces con un equipo que era la Universidad de Guadalajara, con el uniforme de la UDG, otras veces me tocó con el Atlas, y eso era un torneo aparte que se jugaba solo los sábados, y no, olvídate, lo peor que podía pasar era que viernes en la tarde vieras que empezaba a llover, o que te despertabas el sábado en la mañana y te das cuenta que estaba lloviendo y que no iba a haber partido porque pues obviamente se suspendía todo. Era un dolor tremendo porque se iba la oportunidad de jugar esos encuentros. Bueno, a mí me tocaba también que el viernes avisaban en la pizarra que al sábado lo que había era el club de lobatos, creo que le llamaban, los como Boy Scouts, ¿no? Los que se iban de excursión, y entonces eso era en lugar del fútbol porque había compañeros, había gente, había estudiantes que estaban en ambas cosas, ¿no? Sí, y no sé si te acuerdas, pero el Regio Country se distinguió mucho por el básquetbol. O sea, el Regio Country a nivel representativo del colegio, a nivel selección, o sea, no solo como colegio, sino luego aportando jugadores a las selecciones estatales para los CONADEIP y todos esos torneos que había intercolegios a nivel nacional. El Regiomontano Country siempre fue muy destacado, o sea, brillaba mucho más
en el tema del básquetbol que en el del fútbol. Entonces, el primer recuerdo que tú tienes, vamos a decir, de fútbol más o menos organizado, de fútbol de 11 contra 11 en una cancha ya de tamaño razonable y con porterías, ¿es ese del Club Deportivo del Regiomontano Country? Pues relativamente, Roberto, porque no eran, por ejemplo, en mi época en el Club Deportivo no eran equipos de 11 y se jugaban en las canchas chiquitas. O sea, cuando divides la cancha grande en tres, sí, a mí también me tocó eso. La cancha grande y había 3 a lo ancho, ¿verdad? 3, exactamente. Pero para un niño de segundo o tercero de primaria era una cancha más que suficiente. Exactamente, ahí empecé. O sea, yo empecé a jugar fútbol. Pues mira, yo llegué a México a los 6 años en un mes de marzo. Hice marzo, abril, mayo, junio, o sea, terminé kinder porque era lo que quedaba del ciclo escolar porque es diferente con respecto a Uruguay. Y el siguiente año escolar entré a primero de primaria. Entonces, pues ahí empecé. Ahí empecé no solo mi educación, sino también el gusto por el fútbol. Obviamente tan pequeño, bueno, ahí andamos todos detrás de la pelota. Ya segundo, tercero de primaria, pues ya le tomas un poco más de gusto, ¿no? Y antes de los 6 años, o sea, en Uruguay, ¿no recuerdas algo de fútbol, de haber jugado algo de niño en Uruguay? No, fíjate que tengo muy pocos recuerdos de Uruguay. ¿Estamos hablando de Montevideo? Montevideo, sí, de la capital. Sí. Tengo muy pocos recuerdos así claros. Recuerdo algunas cosas del colegio, pero muy, muy poquito. O sea, yo realmente mi niñez la recuerdo en México. O sea, tengo algunos flachazos más lo que se agrega que mis papás me cuentan, pero en sí, si me pides una referencia que yo te pueda platicar con conocimiento, es desde que llegué a México. ¿Has vuelto a Uruguay desde entonces? ¿Es un país al que has visitado alguna vez? Una sola vez, Roberto. Una sola vez, y te voy a decir, fue por allá por los 90, principios de los 90, sí, como en el 90-91, un viajecito de 2 semanas, que mis papás, que sí iban con más frecuencia a visitar a la familia, fueron y yo me pegué con ellos. Incluso yo me regresé antes por compromisos de trabajo y demás. Y es la única vez que he vuelto a Montevideo, a una familia que pues recuerdo por referencias o por la comunicación que puede haber después, pero que recuerdo muy poco de la convivencia que pude haber tenido con ellos allá. Vas jugando de niño y ¿en qué momento te aficionas como espectador, si es que así sucedió, o te conviertes en simpatizante de determinado equipo? Fíjate que desde muy pequeño, desde que llegué, con esto te digo todo, yo llegué en el 7-3 y fui al clásico del 3-3, al clásico número 1 de Tigres y Rayados. Yo estuve en el estadio universitario con mi papá que me llevó a ver ese partido como muchos otros. Y cuando me preguntan a quién le ibas, mira, te lo voy a explicar así. Mi papá, a pesar de ser uruguayo y de que le gustaba mucho el fútbol, siempre fue muy, muy mesurado en todo en su vida. Entonces, pues él me llevaba a los 2 estadios. Entonces ahí íbamos a los 2 estadios, o si de repente algún amigo mayor con el que podía yo ir, o amigo de él iba a uno, pues yo iba con él, o me iba al otro. O sea, ya más grande, pues ya iba yo solo, pero entonces iba a los 2 estadios. Después, por la cercanía del sur, pues empezaba a ir más al TEC, porque me quedaba más cerca, me podía mover yo solo, en un camión llegaba a 2 cuadras del estadio y podía regresar a la casa. Entonces, ya un poco más grande, cuando Rayados ya jugaba en el TEC, frecuentaba más el estadio del TEC por cuestión de cercanía, ¿no? Pero en sí siempre he seguido de cerca lo que hacen los 2 equipos. Y cuando empiezo a trabajar, bueno, pues ahí sí digo, si nunca tuve una super pasión por uno, pues ahora menos, ¿no? Te tocó el estadio universitario, además, flamante, casi recién inaugurado, no sé, creo que en el 71 se inaugura. Entonces tú vas a ese 3-3 cuando el estadio tiene 2 años, me imagino, más o menos. Sí, un partido, pues que lo tengo ahí. Imagínate, ya llevamos la cuenta de más de 100 clásicos y pues me ha tocado de alguna forma verlos todos. No he ido a todos al estadio, pero en su gran mayoría sí. Y ya en los últimos 20 años de 30 de profesional de la comunicación, pues prácticamente he estado en todos. ¿En qué momento descubres esa vocación de comentarista? ¿En qué momento te llama la atención y dices, lo que quiero hacer es esto, lo que quiero es un micrófono o dedicarme al periodismo deportivo? Mira, te voy a platicar algo, que tengo un cassette, que yo mi hobby de niño era traer siempre una grabadora, que pues no eran como las de hoy, era una grabadora, había que traer una grabadora con los cassettes aquellos grandes, y siempre traía una grabadora y siempre estaba grabando cosas, traía un micrófono,
de repente, por ejemplo, a Uruguay, a la familia, mi papá le acostumbraba a mandarles cassettes de audio. O sea, en lugar de escribir una carta, digo, también mandaba cartas, pero no sé, una vez al año, una vez cada 6 meses, lo que mandábamos era un cassette y todo lo que quería decir, pues lo decíamos platicado. Entonces, era algo muy común en la casa. Entonces, yo tenía mi grabadora, que era mi regalo cada vez que se descomponía, otra grabadora, y grababa partidos de fútbol. Yo grababa partidos narrando, o sea, yo narraba, mis vecinos eran el otro comentarista o el que estaba en la cancha, y pues imitábamos, ¿no?, lo que escuchábamos en las transmisiones de radio. Y el otro día me encontré un cassette de aquellas épocas, creo que es el único que sobrevivió, que lo puse, afortunadamente ya lo pude transferir a formato digital, y no me lo vas a creer, pero era un partido Tigres Rayados, el que yo imaginé, o sea, inventé una alineación, pero apegada a la realidad, y el primer gol que narro en ese partido lo anota Roberto Gómez Junco. Qué barbaridad, no me digas eso. Sí, el otro día lo escuchaba y yo mismo no me la creía. ¿Quién me iba a decir en aquella época que pues ni siquiera sabía si iba a llegar a los medios o no? Pues, simplemente era lo que me gustaba, y que en mi alineación, y estoy tratando de sacar la fecha, por ahí me está ayudando Fernando Castro de Memoria Futbolera, porque un dato muy, muy particular es el Halcón Peña jugaba y dirigía interinamente al Monterrey. Entonces, esa fecha, esa época nos va a poner en el lugar exacto del periodo, pero le calculamos que era cuando yo tenía entre 11 y 12 años, que empecé con esa crónica. Yo veía los partidos y en la tele y me fijaba más en las narraciones a veces que en el partido. O sea, siempre me llamó mucho la atención lo que sucedía en una transmisión. No, hombre, guárdame ese audio, por favor, si lo tienes por ahí. Te lo voy a mandar. Tiene que ser del 78 en adelante, porque antes del 78 no podías ni siquiera saber de mi existencia, y tampoco metí tantos goles. A lo mejor había un gol ahí reciente en algún clásico y se te quedó ahí el nombre. Bueno, mándamelo, por favor, pues eso es un documento valiosísimo. Pues para mí es muy significativo, y más significativo pues por la oportunidad que me ha dado la vida de conocerte, no solo profesionalmente, sino en lo personal. Y bueno, por algo pasan las cosas. Yo creo que no todos son meras coincidencias, algo se conecta en el universo, y bueno, pues ahí te narré por primera vez. No, qué casualidad, padrísimo, padrísimo. Me encantará escuchar ese audio. ¿Y en qué momento ya ubicas tú el debut profesional en los medios? Pues mira, cuando empiezo con todas esas inquietudes, pues yo no tenía ni idea, ¿no? Estaba en secundaria, entrando a prepa, qué iba a estudiar o qué, pero cuando ya viene el momento de decidir qué carrera voy a estudiar, pues yo quería ser narrador de fútbol, y eso no existía. O sea, no había una carrera, no era un trabajo ni muy bien remunerado, ni donde hubiese tanta facilidad de conseguir empleo. Entonces, pues detecto que lo más afín a eso era Ciencias de la Comunicación, una carrera que yo empecé a estudiar en 1984, que tenía poco de haber sido creada, y pues entro al TEC de Monterrey a estudiar Ciencias de la Comunicación, porque era algo necesario para tener un título, para tener un soporte en un ámbito que me gustaba, pero sin perder la mira que lo mío, lo que me llamaba la atención, era en general la conducción, el periodismo, o sea, todas las actividades relacionadas con los medios de comunicación y con la parte de estar en los medios de comunicación. Entonces, entro al TEC a estudiar la carrera, pero inmediatamente busco una oportunidad de trabajo y empiezo como reportero del periódico El Norte a los 6 meses. O sea, arrancando mi segundo semestre de carrera, yo ya estaba ejerciendo. Solo trabajaba primero los sábados y domingos, luego en las vacaciones de verano y de Navidad me iba todos los días, pero ya empecé a vivir la profesión desde el campo de batalla. ¿Qué año pensarías 85, que fue eso, más o menos? 1985. 85. Así es. 85. O sea, ya son 35 años, Roberto, de realmente haber empezado a ejercer de manera ininterrumpida este maravilloso trabajo. Con respecto al fútbol, ¿qué ingredientes le ves a este juego? ¿Qué encanto como para provocar todo lo que provoca? Fíjate que yo siempre he dicho que si algún día dentro de miles de años se analiza o se quiere entender a nuestra civilización, pues se tiene que empezar a entender a partir del fútbol. O sea, creo que el fútbol ha dejado de ser solamente un deporte, o sea, se ha convertido en muchas cosas.
Yo también pienso mucho en eso, cómo llega el fútbol a convertirse en un elemento tan importante de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestra economía. O sea, paró el fútbol ahora con el COVID como pararon otras muchas industrias y hubo un colapso impresionante, hablando específicamente del fútbol, porque ya se ramifica a demasiadas cosas, o sea, tiene consecuencia en demasiados aspectos de nuestra vida. Pero como fenómeno social, a mí me parece que el fútbol, primero, nos da un sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer a algún grupo de algo, identificarnos con alguien. Entonces, pues ya somos Rayados o ya somos Tigres o ya le vamos al equipo que le vayamos, ya somos un grupo, ¿no? Ya empezamos a tener una identidad. Y a partir de ahí, pues nos vamos identificando con los logros o a veces con las frustraciones de lo que ese equipo logra o no logra en la cancha, ¿no? Por eso decimos ganamos, perdimos, y aunque uno lo estaba viendo en la tele, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es el sentido de pertenencia. Sí creo que luego, a medida que esto evoluciona y se masifica tanto, también se convierte en un vehículo que da salida a muchas cosas que tiene nuestra sociedad, a muchas frustraciones, a muchas problemáticas, porque hoy vemos numerosos grupos de animación, entre comillas, en las tribunas, que lo que menos ven es el partido, y a lo que menos le entienden es al juego, pero encuentran una voz, encuentran una expresión, y es todo un tema, y aquí todavía está más o menos controlado. En otros países pues ha detonado en cosas muy graves, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es nos sentimos pertenecientes a un grupo y podemos emular en lo que vemos como si fuéramos nosotros, ¿no? Los que estamos ganando esas batallas o perdiendo esas batallas. El sentido de pertenencia, que tiene mucho que ver con el cuento, ensayo maravilloso de Juan Villoro, los 11 de la tribu. Esos son los 11 de la tribu, o sea, yo me identifico con esos 11, esos representan a mi tribu, representan a los valores en los que yo creo, ¿verdad? Que a veces ni siquiera percibes valor alguno, simplemente por ahí te fuiste yendo porque te gustó tal partido al que fuiste y desde entonces le voy al Atlante, o le voy a las Chivas, o al América, o a los Tigres, o al Monterrey. Totalmente de acuerdo. Creo que en muchos casos es circunstancial, en otros casos lo vamos heredando, la afición por un equipo, pues ya es un valor de la familia, ¿no? Aquí todos le vamos a tal equipo y el padre se lo hereda al hijo y así va sucediendo esto. Y sí, eso que tú dices, vemos en ese grupo una representatividad. Y hoy le exigimos a veces más a nuestro equipo de fútbol que a un político. O sea, hoy no, siempre, sí, claro. Le pedimos más al equipo que haga o que no haga, o nos quita más el sueño un jugador que falló un penal que un político que toma una decisión espantosa para un país. O sea, a ese nivel de trascendencia tiene el fútbol. Sí, ahora, el sentido de pertenencia al que te refieres, pero no sucede con el béisbol. O sea, en Monterrey, que fue beisbolero mucho tiempo, pero que desde hace rato, bueno, fue rebasado el béisbol por el fútbol en cuanto al gusto de la gente, pues el regiomontano se siente, o la mayoría de los regiomontanos, representados por los Tigres o por los Rayados, más que por los Sultanes. ¿Por qué? ¿Por qué no se da ese mismo arraigo o ese sentido de pertenencia con respecto a otros deportes? Sí, fíjate que eso es un tema que también lo he pensado, lo he analizado mucho. Yo no sé si en sí, primero, la naturaleza del deporte tiene que ver con una identificación, es decir, la sangre latina, esa efervescencia que tenemos dentro por nuestra forma de ser, por nuestros antecedentes históricos, quizá nos engancha más un deporte continuo, un deporte que no para, un deporte que tiene otro tipo de ingredientes. Un tema más analítico, de una estrategia, como puede ser el béisbol o el fútbol americano, quizá no toca esas fibras tan sensibles que tenemos, por decir los latinos, por ubicarnos nosotros dentro de ese grupo. Porque si te fijas, esos son deportes realmente exitosos solamente en los Estados Unidos. Sí, o sea, sí. No han prendido ni en Europa ni en otros lados, ¿no? Entonces, y ya no sé si después se da un efecto circular en donde una cosa va llevando a la otra, y el que haya más difusión, el que a lo mejor pues la FIFA se puso más las pilas y aprendió a hacer el negocio más rápido, y ya luego se está retroalimentando por otros factores, pero creo que la semilla viene en esa conexión que tiene con la esencia del ser humano. Sí, o sea, se difunde más el fútbol, pero no porque quieras difundirlo más, sino porque le ves más bondades al producto. Sí, aunque comercialmente siempre ha habido ese debate, pues te da más chance el béisbol, ¿no? Que tiene más pausas, que cambian de pitcher, que hay entrada alta, entrada baja, o el fútbol americano.
Y en el fútbol ha sido un problema eso en términos comerciales. ¿Dónde meto más anuncios? ¿Cómo le hago si el juego no para y no para y no para? Pero aún así el fútbol se impone. También quizá, aunque ya a un nivel profesional sí es un tema de estrategias, pues a mí échame una pelota y mi instinto me lleva a correr y yo corro, le pego o sea, quizá es entrecomillado más fácil de jugar, o sea, es más fácil de sentirlo. Los otros deportes, empezando por las reglas, son mucho más complicados y ya el jugarlo también se vuelve más complicado. En el fútbol tú agarras un balón y por lo menos lo empiezas a dominar y ya sientes que estás jugando fútbol. En el béisbol no se puede, en el fútbol americano tampoco, o sea, hay una serie de cosas que a lo mejor en nivel subconsciente te van limitando y el otro, pues yo me pongo a jugar con una pared y ya estoy jugando fútbol. Claro, tú solo puedes jugar fútbol o algo muy parecido al fútbol. Y el hecho de que lo hayas practicado con mayor facilidad también te fomenta el gusto por ese deporte como espectador, ¿no? Sí, es algo muy accesible. Como te decía hace un rato, con 2 ya jugamos un gol para, ¿no? Ya estamos jugando fútbol 2, ponemos 2 piedras o con el poste de la calle ya tenemos una portería. O sea, tiene mucha más facilidad de poder estar ya en acción. Entonces, yo creo que va siendo una suma de factores, pero sí creo que son pequeños ingredientes que se aglutinan para hacer que el fútbol sea más popular que otros deportes. Ya lo que mencionabas hace rato con respecto a la cultura de cada pueblo, ¿no? A la forma de ser, porque es cierto, los deportes estadounidenses para los espectadores están como que mucho más hechos para las pausas. A nosotros nos puede parecer desesperante el espacio entre entrada y entrada, entre out y out, entre lanzamiento y lanzamiento. Ya no digamos, entra a conversar con el pitcher para ver si sigue o no sigue. Y si no sigue, bueno, ahí viene el otro y dale tiempo a que caliente el brazo. Y mientras, claro, la gente está consumiendo hot dogs y lo que se les están metiendo antoje. Comerciales en la tele. Sí, y metiendo comerciales. Como que en México eso cada vez cuesta más. El televidente te pide más acción, más continuidad en las acciones. Y otra cosa, Roberto, que bueno, en Estados Unidos eso está muy arraigado y es parte de su cultura y no va a cambiar, pero también el tema del tiempo. O sea, hoy somos una generación que queremos, y no digo nosotros, los que vienen debajo de nosotros, inmediatez en todo. Y certidumbre, yo quiero ir al estadio y saber a qué horas voy a salir del estadio, no que puedo estar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, o sea, el ritmo de vida hoy es otro. Entonces, creo que también esos son factores que de pronto pueden afectar y el fútbol me parece que corresponde a muchas de esas cosas. Hoy vemos partidos de la Champions, yo el otro día decía en son de broma, hoy estos están mal, ¿no? Porque meten un gol y quieren meter un segundo, o sea, pero ¿cómo? Si aquí metemos un gol y nos vamos para atrás. No, allá van por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Un fútbol jugado a ese nivel es todavía más adictivo, es más atractivo. Aquí dices, ching, ya metió gol, ya se va a tirar atrás y vamos a ver a qué hora le mete gol el otro. Y aunque hay en todos los niveles eso, en su mayoría de los equipos de élite eso no pasa. Hablabas también que en su momento quizá algún acierto se le puede reconocer a la FIFA en cuanto a la promoción del fútbol en todo el mundo, ¿no? Dentro de los actos lamentables de corrupción y la mentalidad centavera, porque ahí el dinero es el que manda y lo que tú quieras, sí reconoces desde la época quizá final de Avalanche y luego la etapa de Blatter, en ese sentido un acierto en cuanto a lograr promover el fútbol en todo el planeta para que proliferara y se arraigara a tal grado. Sí, creo que, como dices tú, donde hay abundancia, donde hay opulencia, pues se puede caer en los excesos como pasó a nivel de las personas, ¿no? Que lo ejecutan, pero sí entendieron perfectamente cómo era la parte del negocio, digámoslo así, la parte comercial, lo desarrollaron y lo arraigaron de una manera en la que es muy difícil, insisto, porque ya no es solo que le gusta a la gente, son todas las industrias que hay o subindustrias que hay dentro de la industria del fútbol que viven de eso, en los videojuegos, la ropa deportiva, muchas marcas comerciales de otros rubros que también participan en el fútbol, los espacios televisivos, o sea, no olvídate, simplemente el tema de viajes, o sea, la gente que se mueve para seguir un equipo, para seguir un determinado torneo, ya no se diga una Copa del Mundo, o sea, no olvídate, es una cosa, pero sí creo que hay que reconocerles dentro de todas las cosas que se les pueden criticar, el talento que han tenido para desarrollar comercialmente el deporte. Y hablando de ese negocio del fútbol, ¿qué vislumbras para el mismo después de esta época de la pandemia que no sabemos en qué momento empezarán gradualmente a normalizarse las cosas? ¿Qué vislumbras en el fútbol como negocio, en el fútbol como juego, como espectáculo? Mira, yo creo que
se va a exponenciar. O sea, me parece que al final el mejor balance que todos vamos a sacar de esto es valorar lo que teníamos antes y aprovecharlo mejor después. Yo creo que en términos de negocio el fútbol va a seguir siendo el gran negocio, pero sí me parece que el retorno a los estadios, por lo menos al inicio, a lo mejor luego vamos perdiendo la memoria, pero va a ser un momento épico. O sea, el volver a ver un estadio lleno como antes, sin limitaciones, ojalá y un día ya sin ningún tipo de medida de tapabocas ni nada, o sea, que las condiciones de salud lo permitan, yo creo que va a ser un reencuentro de la humanidad. O sea, va a ser todo un símbolo de nuestra época y va a ser incluso, Roberto, me parece como un homenaje a la supervivencia. O sea, el volver a estar dentro de un estadio o de muchos estadios en todo el mundo llenos como antes, va a ser como decir, señores, se acabó esta guerra, porque de alguna manera lo es contra la pandemia, se acabó, aquí estamos los que gracias a Dios pudimos sobrevivir y el mundo sigue girando. Entonces, creo que el fútbol va a ser un escenario extraordinario para lanzar ese mensaje al mundo. En ese sentido, ¿crees que se ha manejado bien? Bueno, desde el fútbol, esto de la pandemia, por ejemplo, a mí me gusta lo de Guardianes 2020, ¿no? El reconocimiento a la gente que está partiéndose el alma todos los días en esto. ¿Sientes que el fútbol, en México particularmente, sí ha aprovechado lo que puede hacer como vehículo por el alcance que tiene, por la gente que sigue este juego? ¿Crees que lo ha aprovechado para crear eso, parte de esta conciencia que tú mencionas, de que entendamos lo que teníamos, de que entendamos el valor de recuperarlo y todo lo que conlleva? Yo creo que sí, Roberto. Digo, como en todo, tal vez siempre se puede haber hecho más, pero yo creo que lo que se está haciendo es muy bueno. Es un reto muy difícil. Una, por cómo se maneja nuestro fútbol. Sabemos que pues, es una entidad que maneja un grupo reducido de personas y que al final es su negocio, o sea, es su empresa que se llama fútbol y esto pues a veces pone ciertos límites o vicia cierto tipo de cosas. Pero yo creo que en general la liga, en la medida que le han dado la libertad, cuando no se mete la mano negra para algún otro tipo de intereses, creo que la liga ha buscado en un momento difícil, porque entre reanudo o no reanudo, afecto a todos los que están ahí o no los afecto, cuido la salud. O sea, la línea es bien delgada. Lo más seguro era paro todo y no se va a enfermar nadie, sí, pero se van a enfermar muchos de otras cosas porque no van a tener dinero. Entonces, ¿cómo le hago? Creo que han sabido capotear en la medida de lo posible. Estamos viendo en otras ligas que se están presentando también casos como aquí. Entonces, yo la verdad sí reconozco que ha habido esfuerzos serios, más allá, insisto, de esos vicios tradicionales que tiene la estructura de nuestro fútbol. Creo que en este tema de la pandemia han tratado de encontrar un punto medio para que la industria, como otras muchas industrias, no se ven tan afectadas. Hay gente que me dice, es que deberían de haber parado todo hasta el otro año. Le digo, ¿a ti te gustaría que la empresa donde tú trabajas hubiera cerrado todo, todos a su casa y nos vemos en junio del año que viene y por lo pronto no compras? Pues ya no nos vemos. Si es hasta junio, ya no nos vemos porque la empresa no lo soporta, ¿no? Exactamente. Entonces, entiendo esa parte. Es que dicen, no, es que el jugador tiene dinero. Sí, tienen dinero los 5 titulares, pero hay 30 para abajo que no tienen dinero y que viven de la quincena que les pagan. O sea, es una decisión muy difícil. O sea, yo creo, y el negocio alrededor del fútbol, no nada más hablamos de los futbolistas. Claro, y a veces se piensa, el negocio de la tele. No, hombre, la tele y el que vende las semillas y el que vende afuera, no sé, lo que sea. O sea, es la suma de muchas cosas. Hay una economía, y más en un país como el nuestro, de economía informal tan propagada, donde el fútbol sostiene a muchas familias. Entonces, sí fue una decisión difícil. Creo que sí se ha sabido usar el fútbol como un buen vehículo para generar conciencia. El mantener a la gente, en la mayoría de los casos, fuera de los estadios, sé que también ha costado trabajo, pero dicen, bueno, vamos a arriesgarnos, entre comillas, nosotros que somos los que jugamos, con lo más que se pueda asegurar que vamos a estar bien, con los riesgos que al final los corremos todos, no solo ellos, y vamos a dejar a la gente aparte, pero vamos a mantener también un tema de entretenimiento, Roberto, porque seguir en esto y no tener ni siquiera un partido de fútbol ni en la televisión, pues también es un asunto muy difícil. Y tampoco está sencillo esto de, bueno, cuando la gente pueda ir regresando al estadio, que lo haga. Yo, claro, sí creo que la sociedad en general, el mundo necesita ese regreso gradual, consciente, claro, de los riesgos que se corren, o sea, con las medidas de seguridad debidas, adecuadas. Pero en el caso del fútbol, no está fácil decidir esto. Puede regresar, el que pueda que regrese, pero otros no pueden, por cuestión de cada estado está en una situación distinta.
¿tú ahí qué pensarías? ¿Que la liga podría intervenir y decir, va a regresar la gente al estadio hasta que todos puedan regresar, o que cada plaza lo vaya haciendo conforme lo considere conveniente? Fíjate que yo al principio, cuando se estaba dilucidando esto, yo sí pensaba que la liga iba a decir, bueno, o todos regresamos o no regresamos, pero la emergencia está tan grande que es como Sí. decir, ¿cómo ven? ¿Nos ahogamos todos o que se salven Sí. 5? Sí. Pues ahorita, o sea, nada de lo que está pasando ni es justo, ni es equitativo, ni es correcto en el mundo, ¿no? O sea, Sí. de que se muere gente, que dices, ¿por qué se murió? Bueno, pues desde ahí ya la cosa no está muy justa. Entonces yo creo que aquí, aunque a lo mejor en algún momento se pensó que se iba a poder tomar una decisión general, yo creo que la liga y los mismos clubes han tenido que aceptar, ¿sabes qué? Pues si tú ya puedes, dale, o sea, pues sálvate, o sea, empieza. Que tampoco un 30% de aficionados en la tribuna les marca la gran diferencia. Yo creo que es más un tema mediático, un tema de imagen, de sentir que nos vamos normalizando, porque digo, en plazas que cobran 80 pesos el boleto, meter 30,000 aficionados, digo, 30% de aficionados, pues cuánto puede ser, y en Esquilmos, o sea, de todos los ingresos del 80% de los equipos de fútbol mexicano, la taquilla es el que menos les beneficia. Hablas de estadio de Tigres, estadio de Rayados, estadios llenos con boletos caros, pues ahí sí la taquilla es una afectación importante, pero pues Mazatlán o otras plazas que cobran menos, que habitualmente no se llenan, pues es más un tema simbólico, creo yo, que un asunto económico ya. Bueno, taquillas y Esquilmos, en caso de Tigres y Rayados. Claro, ¿no? Ahí sí hay lleno, y lo que millones en consume juego. ahí la gente, sí. Toño, Nelly, ¿qué similitudes o diferencias, si es que las percibes, establecerías entre lo que tú haces, tu labor como comentarista, como narrador, y la labor de un futbolista de primera división? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que entre similitudes hacemos trabajo de equipo, porque finalmente, aunque parece que uno está sentado frente a una cámara o ante un micrófono solo, pues no. O sea, hay un gran equipo de gente atrás que hace posible que todo eso funcione. Entonces creo que al final realizamos un trabajo en equipo. Quizá la característica más importante es que estamos expuestos a la opinión pública, estamos expuestos al juicio de la gente. La gente juzga a un jugador y también juzga a un comentarista o un narrador, si le gusta, si no le gusta, si hizo un análisis a su juicio correcto o incorrecto. O sea, creo que en ese aspecto llevamos una vida pública. Creo que tenemos que tener conciencia, que nos guste o no, somos ejemplo. O sea, al estar ahí en ese candelero sin pretender que seamos ángeles del cielo, pero pues conlleva una responsabilidad. O sea, yo creo que el que se dedica a la comunicación y cree que está ajeno a ser ese referente público, me parece que se equivoca. Es como el deportista que dice, no, yo juego los 90 minutos, pero luego me voy de parranda. No, o sea, si tú no entiendes que el ser profesional es los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o sea, no eres un empleado de alguna otra actividad que al otro día puedes regresar crudo y hacerla más o menos bien. O sea, aquí no se puede. Así como ese compromiso tiene el deportista, tenemos el compromiso del ejemplo, o sea, de llevar una conducta que socialmente sea aceptable. Ahí podemos entrar en una serie de valores, qué es aceptable, qué no es aceptable, pero creo que al margen de ponernos de acuerdo en eso, debemos coincidir en que somos ejemplo. Quizá la única gran diferencia, y aquí recurriré a la famosa frase multicitada de nuestro amigo Rafa Puente, pues nosotros estamos en la zona de confort, porque nosotros pues hablamos del juego después del juego. Si lo que dijimos antes del juego no pasa, pues después del juego decimos lo contrario y no pasa nada. Y el que está allá abajo pues tiene que tomar las decisiones antes o mientras suceden, quizá, y a él sí le puede costar la chamba si una de esas decisiones es equivocada. Ya fuera de broma con esa declaración que hizo Rafa Puente, pues entiendo el fondo del asunto. O sea, ellos se juegan el trabajo día a día, partido a partido, minuto a minuto. Nosotros de alguna manera también, pero no es tan drástico. Hiciste un mal comentario y te vas, pues no. Entonces quizá esa es la diferencia, que nosotros tenemos el tiempo para analizar las cosas después de que suceden, para encontrar los argumentos. Claro, también eso hay que saberlo hacer, y hay que saberlo hacer bien, porque el que tengas el tiempo no te da forzosamente las capacidades para hacerlo bien, ¿no? Pero quizá esa sería la única diferencia hasta cierto punto. No, y para nada lo veo yo como zona de confort, para nada. No. La labor que realices, si entiendes la responsabilidad que conlleva, como bien mencionas tú,
pues ya no, ya eso te saca de cualquier zona de confort. Sabes que hay que hacer bien las cosas, que tienes que prepararte al máximo, que pagas un precio cuando haces algo mal, que recibes un beneficio cuando haces algo bien. O sea, cualquier rol que desempeñes, en la medida en que mejor lo hagas, pues estás eludiendo cualquier posible zona de confort. Es cierto que puedes durar más tiempo como comentarista y como técnico, estás sujeto a los resultados del momento, claro, pero también vienen otros beneficios, eso es lógico. Pero me gusta lo que mencionas con respecto a que lo que tú haces está a la vista de todos, como lo está lo que hace el futbolista. Lo estamos viendo todos, ahí está tu trabajo, lo estamos viendo y podemos juzgar si fue bueno o malo, dependiendo del gusto de cada quien, aunque a veces sea muy claro, el jugador que rebanó la pelota cuando tenía para anotar o el comentarista que soltó un dato equivocado o simplemente se hizo bolas con las frases, ¿no? No, totalmente de acuerdo, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, en una narración, pues yo me preparo como se prepara el jugador, pero cuando rueda la pelota, pues ya no sé qué va a pasar. O sea, sí, tengo que ir lo suficientemente preparado para ir sorteando lo que se presenta. Son 45 minutos o 90 minutos de improvisación, porque pues tengo los datos, las estadísticas, pero a partir de ahí, pues todo eso tienes que armarlo en tu mente y acomodarlo para generar algo que sea acorde a lo que se espera de ti, que sea atractivo, y todo eso ante el escrutinio público, donde además agregan el factor, Roberto, de que el de un equipo siempre va a pensar que todo lo que digas en contra de su equipo, criticando a su equipo, pues estás mal. O si un penal tú dices, no, pues no fue penal, pues el del equipo que sí quería el penal te va a decir que estás mal, que estás pagado. O sea, siempre estamos en ese vaivén que se vuelve a veces insostenible, porque pues no, en algo tan polarizado nunca le vas a poder dar gusto a los dos lados. Claro, la mayoría de la gente que te escucha a ti o te vea lo está haciendo con una camiseta puesta y eso ya cambia su perspectiva por completo, ¿no? Sí, es muy difícil. Una de dos ahí, o tratas, yo siempre he tratado de ser mesurado, pero al final pues yo digo lo que yo pienso. O sea, quizá a diferencia de otros estilos o otras personalidades, yo digo lo que pienso y siempre dejo abierto el tema de que pues tú puedes pensar otra cosa. Claro. Y no tenemos ni que estar de acuerdo, ni yo te tengo que convencer, ni tú me tienes que convencer. No. Y hay otros que dicen, mira, yo estoy cargado para acá y al que le guste bien, bueno, son estilos, son personalidades, hay gustos. Que no está mal, sí. Yo, a mí lo que más, o sea, lo que a mí me dice que voy bien con lo que yo quiero lograr es cuando escribo algo, por ejemplo, en redes sociales, y abajo viene, es que claro, porque tú le vas a los Rayados. Y inmediatamente abajo de ese, claro, como eres Tigre. Exactamente. Ya la hice porque uno tiene claro, entonces quiere decir que la neutralidad que estoy tratando de mostrar se está cumpliendo, porque no hay una evidencia, porque no la tengo, que me lleve para un lado o para el otro. Ese es mi estilo, es como yo me quiero desempeñar, pero desgraciadamente así lo vas midiendo a veces. Si muchos ya me dijeron que parezco porrista de las Chivas, pero luego muchos otros me han dicho que se ve que odio a las Chivas desde siempre. Entonces digo, bueno, parece que está balanceado el asunto. O sea, todos estos están muy mal, porque obviamente yo sé que no sucede ninguna de las dos cosas. Claro. Pero el hecho de que yo reciba críticas tan opuestas, pues me dice que a lo mejor sí le atiné en cierta medida a la mesura, ¿no? A la ecuanimidad que tendrías que buscar. Como puedes aceptar la discrepancia, coincido contigo, la discrepancia sin descalificar al otro, sin hacer nada personal. Podemos pensar completamente distinto y, sin embargo, enriquecer el debate, ¿no? Y sobre todo, Roberto, si hablamos de fútbol, o sea, porque pues es un espectáculo, es una diversión que nos apasiona, que nos hace llorar y nos hace enojarnos, pero que ahí muere, ¿no? O sea, yo cuando veo dos personas que se agarran a golpes por una diferencia de una opinión de fútbol, la verdad no entiendo qué está pasando en su interior, porque estamos hablando de fútbol. O sea, la famosa frase aquella de es lo más importante, lo menos importante es maravillosa. O sea, es algo que nos debe unir, que nos puede confrontar deportivamente, que nos puede subir el ánimo, bajar el ánimo en un momento específico, pero que después de ahí ya se terminó, no nos va la vida en un partido de fútbol. Sí, si no podemos platicar o entendernos, incluso pensando distinto, con respecto a un simple juego, pues mejor ni hablemos de temas importantes, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Por eso te afecta que yo... Sí. O sea, como dices tú, si te afecta que yo piense diferente a ti, algo que me quieres golpear, pues ya el día que hablemos de cosas sustanciosas, me vas a tirar una bomba atómica encima. O sea, ahí es donde afloran pues muchas cosas de la naturaleza humana
y donde muchas veces el fútbol se vuelve un pretexto, o sea, no nos damos cuenta, Sí. pero a través del fútbol estamos proyectando otro tipo de frustraciones, de ideologías, de, no sé, de cosas que traemos dentro y que las canalizamos a través del fútbol. Creo que fue Benedetti, no sé si Benedetti, me puedo equivocar, Mario Benedetti, tu paisano, Sí. como yo también soy paisano, tú tienes paisanos allá y acá, que alguna vez hablaba de eso, el aficionado que va al estadio, va el domingo con la esperanza de una victoria después de haber sido derrotado toda la semana. Se me hizo creo que es de Benedetti, maravillosa frase, porque es cierto, me derrotan todos los días de toda la semana a ver si el domingo gano. Y por eso debo ponerme la camiseta para sentir que el triunfo es mío. Fíjate que en ocasiones cuando vienen ese tipo de críticas de algunos aficionados al trabajo de uno o al trabajo de un equipo, es que no son campeones. Yo le digo, ¿y tú en donde tú trabajas eres el director internacional, mundial, universal de la empresa? O no, pues yo estoy ahí en la puerta. Ah, ¿verdad? Tú tampoco eres. ¿Por qué? Pues porque en la vida hay de todo. Y no quiere decir que lo tuyo sea malo, pero tienes que entender pues que no, pues los equipos también ganan, también pierden, también hay momentos afortunados, momentos desafortunados. O sea, si no entendemos eso del juego y sobre todo, Roberto, si no disfrutamos el camino del juego, o sea, es que si no soy campeón, pues no, el campeonato es una consecuencia y puedes haber hecho el 99.9 de las cosas bien y una pelota que pegó en el poste y salió hace que no seas campeón y eso no desacredita todo lo que has hecho, pero si como aficionados no aprendemos a valorar y a atesorar eso y a entender que en este juego se gana y se pierde, pues realmente no lo vamos a disfrutar. Yo veo muchos papás que les digo, no hagas fanático a tu niño, o sea, incúlcale el gusto por el juego, pero no el fanatismo exacerbado por un equipo contra todo y contra todos, porque le vas a arruinar la vida, lo vas a amargar y vas a hacer que en lugar de disfrutar el fútbol lo sufra. No, y cuando el domingo vas y es un momento de esparcimiento, o el sábado, en la semana trabajaste mucho, no eres bien remunerado, tu vida es difícil y ahí tienes un espacio como de evasión que es válido, ¿no? Me parece bien. Ahí desahogas. Lo ideal sería que, bueno, perdiste y tampoco pasó nada, porque entonces si pierdes toda la semana y perdió tu equipo, imagínate cómo te vas a hundir. O sea, lo que yo no entiendo es en qué momento llega a depender tu felicidad del resultado de un partido de fútbol. Yo le digo a muchas personas, a ver, tú vas al cine, ves una película emocionante que tiene un final triste, lloras, y llegas a tu casa agarrando a golpes a alguien o enojado con tu esposa porque se murió el de la película, pues es una película. Bueno, aquí es un deporte, o sea, si no aceptas antes de entrar ahí que uno puede ganar y el otro puede perder, así es. Pues entonces no estás invitado al juego porque no estás entendiendo el principio más básico de este deporte, que es que puede haber un ganador, un empate o un perdedor. Es que ¿por qué me toca siempre? Bueno, pues porque a alguien le va a tocar y ya algún día tocará a la otra o pues vele a otro equipo si lo único que quieres es ganar. O sea, ¿por qué el fútbol lo juzgamos diferente? O sea, el fútbol se convierte, por eso te decía, criticamos más fuerte a un político, nos duelen menos a veces los fracasos en la chamba a que pierda nuestro equipo. O sea, cómo el fútbol se pone por encima de absolutamente todo en muchos casos. No, pero incluso ese sería uno de los valores para mí que también fomenta el deporte, particularmente el fútbol, que aprendas a vivir con los triunfos y con las derrotas, con los éxitos y con los fracasos, como parte inherente a la vida misma, ¿no? Fíjate que ahí esa es una de las más grandes responsabilidades que yo le cargo a los profesionales de ese deporte, porque entiendo que son humanos, entiendo que en el calor de la cancha, imagínate si uno se calienta en la tribuna, que no se caliente un jugador en la cancha, pero el ejemplo de deportivismo y en las ligas elite, en las ligas de alta proyección, tiene que ser un deber ser. O sea, los clubes tienen que imponer una situación en donde los deportistas, hoy el mundo no está para ejemplos desafortunados, y menos, si no lo está fuera de la cancha, inaceptable dentro de la cancha. O sea, no puede ser. El deportista dentro de la cancha tiene que aceptar la derrota, aunque a veces considere que es injusta, aunque a veces sea injusta por una decisión arbitral. No puedes proyectarle a la gente, cuando yo pierdo arrebato, cuando yo pierdo golpeo, si a mí me ganan, ¿por qué? Porque estás dando el peor de los ejemplos, y si un deportista no tiene la capacidad de controlar sus emociones, aunque después salga y patee una silla en el vestidor, pero ahí, ante la vista de todos, no tiene esa capacidad, híjole, también yo lo cuestionaría mucho. Y lamentablemente a veces no la tienen porque los directivos que le deben exigir tampoco la tienen.
Cuando ves que el directivo es el primer aficionado que se baja a corretear al árbitro, sí, pues ya, ¿cómo le va a pedir al otro que haga lo contrario? O sea, y a veces veo a un jugador haciendo una barrabasada en la cancha y digo, el directivo va a estar feliz. ¿Por qué? Porque es igual de fanático más. O sea, ahí el tema sí viene desde arriba. O sea, yo nunca he visto al presidente del Real Madrid parándose a mentarle la mamá al árbitro, ¿verdad? Y seguramente está enojado y seguramente no le gustó, pero hay una jerarquía y hay aparte un respeto y un entendimiento. Si ellos que están ahí no entienden que a veces el árbitro se va a equivocar en tu contra, pues entonces, ¿quién lo va a entender? Tiene que ver con cultura deportiva, yo creo, ¿no? Y que entiendas eso, ¿qué valores fomenta o debe fomentar el fútbol? Ese es el primero así, porque va inherente a lo que haces tú en la cancha. Ya que si después fuera de la cancha, pues podemos debatir muchas cosas. Pero ese ahí en la cancha, darle la mano al rival cuando te ganó bien, no ser desleal, eso tiene que ir de la mano con ponerte la camiseta. O sea, yo creo que eso no es negociable. Así es. Volvemos casi al inicio, Toño, cuando hablabas de tu vocación de narrador, cómo empiezas ensayando con tu propia grabadora. Hay un audio que está pendiente que ya dijiste que me lo vas a enviar en algún momento. En ese momento, ¿tienes alguna referencia tú de algún narrador? ¿Qué comentaristas ubicarías tú en esa época cuando tú empiezas que dices, me gusta cómo narra, cómo comenta tal persona? Sí, totalmente. Mira, el gran referente de la época, te estoy hablando de los 70s, mediados de los 70s en adelante, era Ángel Fernández. Ángel Fernández, quizá el primer narrador con ese estilo hoy ya muy común del apodo, de la frase rimbombante, de la exageración a veces en los adjetivos y demás, definitivamente era Ángel Fernández. Y obvio, para alguien que vivía esa época en Monterrey, pues Roberto Hernández Jr., ¿no? O sea, su faceta de narrador, de cronista, para mí es lo más destacable de su carrera. Puedo no estar de acuerdo, como no lo estuve en otras muchas cosas, o no admirar otras muchas facetas, pero la faceta de narrador, el cómo sube, baja las emociones, cómo lleva el ritmo de un partido, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que esos dos personajes son los grandes referentes de la época que fueron sembrando esa semilla en el niño, ¿no? Que soñaba con ser narrador y bueno, ya después que empieza uno a meterse al medio, pues vas tomando ingredientes de otros y los vas haciendo propios y creas tu propio estilo, que creo que ese es el mayor reto en esto, como en todas las cosas que hacemos en la vida, tener un estilo propio. Puedes al principio tender a la imitación en lo que te formas, ¿no? Como el niño que imita a su papá y luego forja su propia personalidad. Magnífico narrador, Roberto Hernández Jr. Bueno, Ángel Fernández, figura reconocidísima, por supuesto, y Roberto Hernández Jr. con alcances nacionales, o sea, un gran narrador a nivel nacional, como lo eres tú actualmente. Sí, coincido contigo, la mejor faceta de Hernández Jr., que bueno, marcó toda una época en el periodismo, particularmente futbolero de Monterrey. Sí, sobre todo, ¿sabes qué, Roberto? Él trascendió en un país que sigue siendo centralista, aunque bastante menos quizá que en aquellas épocas. Él trascendió a tener una presencia nacional cuando ese pequeño pastel estaba reservado, o sea, no había manera. Y él se lo ganó, narró una final de una Copa del Mundo, varios mundiales, pero una final de una Copa del Mundo, o sea, se metió entre las grandes figuras de la narración, que además de ser o no figuras, pues tenían el cobijo de estar en donde se tomaban las decisiones. Y el desde lejos, ganarte un sitio ahí, en esa época era muy difícil. Sí, un mérito tremendo, pero porque tenía con qué, obviamente. Y además, digo, más o menos contemporáneos, Ángel Fernández y Roberto Hernández Jr., por supuesto. Y después de eso, a partir de ahí, a la época actual, ¿qué comentaristas destacarías? Si es que hay alguno, este estilo me gusta, este no. ¿Y qué piensas en general de la narración futbolera actual en México? Fíjate que eso es muy interesante porque cuando uno entra ya más al business, dices, bueno, hay estilos que a mí me gustaría no copiar, sino seguir. O sea, me gustaría seguir una cierta línea, pero no quiere decir que no disfrute de otros estilos, aunque yo no lo haría así. Claro, me explico, claro. Yo no narraría como Enrique Bermúdez, ni sus frases, pero me gusta y me divierto escuchándolo, por ejemplo. O no narraría como Martinoli, pero pues escucho una narración de Martinoli y tiene muchas cosas muy entretenidas, ¿no? A mí me gusta el estilo más narrativo, el estilo más, el que va llevando la emoción, el que te va... O sea, mi objetivo es transmitirte la emoción de lo que está pasando en la cancha, básicamente. Yo no trato de analizar,
no trato de adelantarme a lo que va a ser el entrenador. O sea, yo soy un transmisor de emociones y ese es mi estilo. ¿Quiénes narran así actualmente en el fútbol mexicano? Pues Raúl Pérez, Jorge Pietrasanta, Lalo Luna, o sea, son los que siguen ese estilo, que insisto, no es que sean los mejores que los otros, sino es el estilo con el que yo me identifico. Pero, por ejemplo, una narración de Raúl Orbañanos con su personalidad, con su ritmo, con su manera de ser, también tiene muchas cosas muy ricas, muy valiosas. O sea, lo que te quiero decir es que aprende uno a encontrar algo en todas las diferentes formas de narrar. Yo creo que de pronto, pues, se ha sobrevalorado al narrador, o sea, se le ha dado demasiado peso al narrador. Hoy, pues parece que el rating de una transmisión depende más del narrador que de la calidad de los jugadores y del partido que estamos viendo. Y yo digo, a ver, espérame tantito, o sea, yo soy un complemento, yo no creo que alguien, bueno, a lo mejor si tienes el mismo partido con 3 narraciones, pues sí, alguien dirá, bueno, yo prefiero tal narración y a lo mejor eso hace que cambies de canal, pero así al grado que el narrador sea determinante para cuánta gente escuchó o vio un partido, me parece que es sobrevalorar al narrador. Somos acompañantes, somos un adorno de una transmisión. Nosotros a veces caemos en el creérnosla, ¿no? Es que no, narré yo y el gol y por eso. Híjole, yo no creo, no creo que sea así. Repito, si hay 2 transmisiones a la vez, bueno, la gente elegirá una o elegirá otra, pero no me parece que seamos tan decisivos. ¿Crees que ahora es más fácil o más difícil, tú que tienes tantos años aquí siendo tan joven, más fácil o más difícil dedicarse a esto de narrar, de comentar, del periodismo deportivo en general? Mira, creo que es más fácil por varias razones. Una, porque hoy no dependes de que un canal de televisión o estación de radio te dé trabajo. Hoy tú agarras tu celular y ya estás narrando o ya estás haciendo un comentario, ya tienes un canal de YouTube en donde puedes tener tu propio estilo, sin restricciones, sin una serie de cosas que en una estructura organizada, cuando yo empezaba, pues si no me daba chamba a Televisa o no me daban chamba en una estación de radio, pues cómo narraba o cómo comentaba. Entonces yo creo que esa hoy es una gran ventaja. Eso ha permitido que más gente desarrolle sus talentos y que cuando llega esa oportunidad en un medio masivo, pues ya tiene más horas de vuelo que el que antes tocaba la puerta y pues voy a empezar a narrar ahora que llegue y me siente aquí. Yo creo que esas narradas de niño con la grabadora, pues en algo me ayudaron porque yo empecé a practicar desde que tenía 12 años, para bien o para mal, pero empecé a practicar. Entonces creo que en eso cambia. Lo que sí me parece es que eso hace que se valore menos. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo me decía, oye, es que yo quiero narrar, que me den chance, ¿no? Mañana para ver si narro. Le digo, le agradezco a Dios que no quieras ser cardiólogo y que mañana, sin saber nada y sin haber estudiado nada, me quieras operar del corazón. Yo le pregunto a alguien, a ver, si nos subimos un avión, señores, bienvenidos a este vuelo. Aquí tenemos a este joven que acaba de subirse al avión y que siempre ha soñado con ser piloto. Claro. Y aquí tenemos al señor que tiene 30 años piloteando vuelos internacionales. ¿Quién quieren ustedes que maneje el avión? Pues no hay duda, ¿verdad? ¿Y por qué en la narración queremos sacar gente de la calle para que mañana, o sea, no digo que no tengan las oportunidades, pero lo sentamos ya en la grande irresponsablemente? O sea, yo no comparto eso porque creo que es faltarle el respeto a una profesión que, como todas, requiere de conocimientos, requiere de experiencia. O sea, las horas de vuelo son horas de vuelo, esas no te las quita nadie. Yo no me subo a un avión que va piloteando un chavo que nomás piloteó en el Xbox, o sea, no me subo. Y en la narración sí, se me hace injusto, o sea, me duele como profesional esto, que pase eso, me duele, y no desprecio a ningún compañero. Lo que digo es, o sea, haz el recorrido, no de que batalla como batallé yo, no. Recorre el camino necesario que te dé las tablas, no agarres la experiencia ya sentado en el avión, agárrala antes para que cuando agarres el avión pues ya traigas un margen. Es como la selección, me llevo al chavito que nunca debutó, lo meto a la selección, pues no, hace fuerzas básicas y juega en su equipo y luego de su equipo me lo llevo, o sea, aquí vienes ya a demostrar, no vienes a aprender. Es que le faltas al respeto al que sí tiene ese bagaje, sí tiene esas horas de vuelo, que además sustentadas con la debida calidad, por supuesto, pero también le faltas al respeto al que te va a escuchar. Te voy a poner un cuate que va a probar contigo, no operándote del corazón, pero va a probar contigo y tú vas a tener que soportarlo como televidente, como radioescucha, como lo que sea, porque yo estoy probando acá. No, en lugar de decir, yo ya probé y te voy a poner a lo mejor que tengo, te voy a ofrecer el mejor producto posible. Que de por sí, Roberto, en esta chamba,
lo de lo mejor es tan relativo. Claro, subjetivo. Hijo, o sea, ya de por sí es subjetivo. No, claro, pero por lo menos... le agregas eso, pues peor. Pero por lo menos sí, lo mejor de acuerdo a mi percepción de las cosas, sí. Totalmente subjetivo. Pero es muy distinto decir, esto es lo que creo que es lo mejor que yo tengo, a decir, no, quiero probar otras cosas y tú aguántame mientras le hallo, ¿no? Y la verdad es que de los sinsabores que puede tener este trabajo, que la verdad son muchas más las alegrías, pero sí a veces duele eso, que en el afán de una industria que se mueve rápidamente, de una industria que está también así como el entrenador a ganar el punto hoy, porque si no me corren mañana, pues el rating lo quiero hoy, sí. Pero pues es como querer desarrollar fuerzas básicas sin tener fuerzas básicas. Pues desarrolla las fuerzas básicas para que todos los años puedas tener una camada de dónde elegir. No te decides hoy y claro. No tengo nada y pues aviento a alguien, pues espérame, eso, el estilo, el rating, todo eso, tiene que venir desarrollando una escuela, desarrollando un trabajo para poder, como dices tú, en el momento que necesito el pitcher del bullpen, pues ya lo tuve calentando un rato, no lo saqué de la tribuna. Ahora, cada vez hay más espacios también. Tu época dices, bueno, estabas en Televisa y ya, bueno, a nivel nacional, estabas en Televisa o en Imevisión, lo que sí. Después fue TV Azteca. Ahora hay varias opciones en televisión, ya no digamos lo que está fuera de la tele que tú mencionas. Así pero el hecho de que se hayan abierto los espacios, ¿no crees que también ha provocado que bajen los requisitos para llegar a cualquier medio? Pues de alguna manera sí, porque al ser la boca del embudo más grande, pues caben más, ¿no? Hay más necesidades de espacios que llenar y puede en un momento dado, si ese control de calidad no se hace tan fehaciente, pues puede haber manera de que se llegue gente que quizá no tiene eso que decíamos, toda esa preparación. También a veces es un tema económico, Roberto, porque pues a veces en esta profesión tiene un brillo tan especial que pues hay quien la hace gratis o mal pagada con tal de estar. Sí. Y eso también afecta, porque, a ver, está este que cobra tanto, pues está el otro que es casi gratis, pues tráete al otro. O sea, también eso a veces afecta, no hay que pisotear lo que nos ha costado tanto trabajo construir, porque sí se puede prestar ese tipo de cosas. Obviamente, las cadenas importantes y los medios serios pues tienen sus esquemas de remuneración y eso no los cambia nadie, pero sí puede propiciarse que al haber una oferta mayor de trabajo, pues se pierde un poco el control de la calidad. Antonio Nelly, muchas gracias por esta plática. De veras, te agradezco en lo que vale tus conceptos, tu participación, tu enriquecimiento de este espacio. No, al contrario, Roberto, el agradecido soy yo. Me da mucho gusto verte, seguir todo lo que haces y pues verte ya de lleno en las redes sociales y los medios electrónicos. Creo que es un legado muy importante que tenemos que dejar los que estamos en este medio, y no se diga tú con pues todo el bagaje que tienes y toda la cultura, no solo futbolística. Creo que todos estos documentos que estás dejando en las redes sociales son muy importantes. Te lo agradezco, Toño, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es vernos pronto ya físicamente, ya con la sana distancia y lo que sea, pero vernos más de cerca. Te lo agradezco. Gracias. Y te mando un abrazo. Igualmente, Roberto.